Ahora vamos a hablar de la eliminación. Todo fármaco que ingresa se va eliminando del organismo y la eliminación puede hacerse por excreción, que el fármaco salga físicamente de la molécula del organismo, por cualquiera de los mecanismos de excreción, o por metabolismo, que el fármaco se transforme en otro compuesto. Por ejemplo, que el ácido acetilsalicílico se transforme en ácido salicílico. Ya no es lo mismo, es otro compuesto. Cualquiera de los dos casos es una eliminación. Entonces, la eliminación, dice ahí, es pérdida del fármaco en el organismo por excreción, por degradación espontánea. El ácido acetilsalicílico se desacetila espontáneamente, muchas veces sin participación de ninguna enzima, es una reacción química espontánea, o por transformación enzimática en otro compuesto, lo que llamamos metabolismo o biotransformación. Ustedes vieron, ya todos cursaron bioquímica, ustedes vieron cómo es el tema de la cinética enzimática. La metabolización supone la participación de enzimas y por lo tanto sigue las leyes de la cinética enzimática, que algunas de las cuales van a tener que recordarse cuando vean la parte de metabolismo, principalmente microsomal. Lo que dice acá, que variaciones en la cinética de las enzimas, ¿sí? Por ejemplo, la inhibición competitiva, trae obviamente variaciones sobre lo que se llama la vida media del fármaco. Porque acá el producto de la reacción enzimática es el metabolito. El fármaco es el sustrato, la enzima, y el producto es el metabolito. El fármaco se transforma en metabolito y por lo tanto se elimina por biotransformándolo en metabolito. Ahora bien, si yo tengo las enzimas inhibidas, va a haber acumulación de fármaco, va a haber menos metabolito y esto va a aumentar lo que se llama vida media. La vida media la vamos a definir bien la clase que viene, pero para que tengan en cuenta es una medida de cuánto tiempo permanece el fármaco en el organismo y es el tiempo que tarda en disminuir la concentración a la mitad, la concentración plasmática. El tiempo que tarda el fármaco en disminuir la concentración plasmática a la mitad se llama vida media. Puede ser horas, puede ser días, puede ser semanas. Bueno, entonces, si el metabolismo está disminuido, porque las enzimas están inhibidas por inhibición competitiva, por lo que fuera, ¿qué le va a pasar a la vida media del fármaco? Va a aumentar. Va a estar más tiempo en sangre y por lo tanto puede aumentar también la toxicidad si ese fármaco, el efecto o tal vez la toxicidad, ¿no? O los efectos adversos de ese fármaco. Bueno, esto es simplemente para que recuerden que todo esto lo vieron en bioquímica, es muy similar a cualquiera de la glucólisis, si se quiere, o sea, es una cadena de compuestos, muchas veces el metabolismo de una droga sigue una cadena de compuestos, una ruta metabólica donde del fármaco original se va al metabolito A, del metabolito B, metabolito C y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la síntesis de los fármacos. El tema es que el diseño de esas vías así en cadenas, que haya una vía en cadena, permite insertar puntos de retroalimentación negativa, o sea, puntos de feedback negativo, donde, por ejemplo, si hay un exceso de un metabolito, todo eso se puede frenar. Si se entiende, eso sirve para controlar. Eso en cuanto a la disposición de las vías metabólicas en cadena. Además, muchas veces pueden existir vías alternativas, donde el mismo fármaco tenga distintas vías y se metabolice por distintas vías. Esto puede tener ventajas y desventajas. La ventaja es que, aun si una vía está saturada o una enzima está deficiente, el fármaco igual se va a metabolizar por otra. La desventaja es que muchas veces algunas de esas vías pueden acumular metabolitos tóxicos. Entonces, puede aumentar la toxicidad del fármaco si justo esa vía lo que da lugar es a un metabolito tóxico. ¿Se entiende más o menos? Bueno, entonces metabolitos dijimos que son los productos de la biotransformación enzimática de los fármacos. El metabolito, por lo general, está más oxidado y es menos hidrosoluble que el fármaco. ¿Y eso qué ventaja tiene? ¿Cómo se va a distribuir ese metabolito? ¿Más ampliamente o menos ampliamente? Menos. Eso ayuda a la excreción, a que una vez que ingresa en la circulación, sea difícil que se escape de ahí y termine donde, en los riñones y sea excretado. ¿Se entiende por qué? Por lo general,
el metabolito es más oxidado y más hidrosoluble, menos liposoluble. ¿Se entiende? Bueno, como dice ahí, el sitio donde se metaboliza la mayor parte de los fármacos es en el hígado, pero también hay otros sitios donde se produce el metabolismo de fármacos. Por ejemplo, a nivel de los neurotransmisores, las catecolaminas, ¿a dónde se metabolizan? Sí, pero también en el mismo sistema nervioso, en la misma neurona, ¿qué hay ahí? ¿Qué enzimas hay que metabolizan las catecolaminas? Las monoaminoxidasas, las MAO, ¿no? Bueno, están a nivel mitocondrial ahí mismo, porque se necesita cortar la señal esa que produce el neurotransmisor, se necesita que se metabolicen lo más rápido posible ahí. Pero el sitio por excelencia es el hígado. Hay también esterasas plasmáticas, en el mismo, que son, si bien son secretadas en el hígado, después son liberadas al plasma, que metabolizan, hacen hidrólisis a nivel plasmático. Pero por lo general es el hígado el sitio de metabolización. Bueno, ¿cómo es la estrategia de la metabolización hepática y en general? Hay dos fases. Una es una fase de hidrólisis y oxidorreducción que se llama fase 1. Hidrólisis, ustedes saben que una molécula grande, como ser una amida, si yo le pongo agua se divide, se parte, se cliva en una amina y un ácido. Mientras que un éster, si yo le pongo agua, ¿en qué componente se cliva? Se parte en un alcohol y un ácido. O sea, es agregar agua y partir la molécula en dos más chiquitas. Eso se llama hidrólisis, ¿sí? Y la oxidorreducción es simplemente agregar al compuesto, hacerlo más oxidado. Es decir, que el compuesto final esté más oxidado, menos reducido que el original, y eso se hace básicamente a nivel de ¿dónde? De los citocromos. Entonces, fase 1 son fases donde el compuesto es oxidado o hidrolizado. Cuando el compuesto se hace más grande, lo que se llama reacciones de síntesis, hablamos de la fase 2. Por ejemplo, cuando la molécula del compuesto se conjuga con otra, como ser ácido glucurónido, como ser sulfatos, y se hace una molécula compleja, esa molécula compleja es un conjugado del fármaco original más otra cosa, eso se llama reacción de fase 2 o de síntesis, donde lo que se obtiene es una molécula más grande. En la fase 1 se obtiene una molécula igual o más chica, en la fase 2 se obtiene una molécula más grande. Glicina, glutatión, ácido glucurónido, se conjugan con el intermediario anterior. Esto es secuencial por lo general, hay excepciones. ¿Qué quiere decir? Que primero ocurre en una fase 1, donde se forma un intermediario que es muy oxidado, pero que también puede ser muy tóxico, porque puede tener radicales libres, puede ser peligroso. Y ese intermediario luego es conjugado con alguna de esas moléculas para que evitar, digamos, que esté circulando un compuesto inestable o tóxico o que libere radicales libres. ¿Se entiende? O sea, primero ocurre la fase 1 y luego la fase 2. Muchas veces, a veces no, pero muchas veces ocurre esto. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre fase 1 y fase 2? Bueno, la fase 1 dijimos que las oxidorreducciones son hechas fundamentalmente por los sistemas del citocromo P450, se llaman CYP. Es una familia, es una multifamilia de muchas enzimas distintas, ¿no? Obviamente. No hay un citocromo, sino que son muchísimos. Después, cuando veamos farmacogenética, vamos a ver más bien las diferencias en más profundidad entre los distintos citocromos, entre las distintas familias de citocromos. Ahora digamos que los citocromos tienen inductores e inhibidores. Fármacos que inducen al citocromo, hay muchísimos. De esto tiene una tabla que nunca, aparte de las tablas siempre hay que actualizarlas porque siempre se encuentra con uno nuevo y depende de qué tipo de citocromo. Pero por lo general, para que puedan hacer al menos los trabajos prácticos de esta guía, tengan en cuenta estos 4: fenobarbital, fenitoína, rifampicina y etanol. Fenobarbital es un barbitúrico, la fenitoína se usa como anticonvulsivante, bueno, la rifampicina es un antibiótico, ya lo conocen, y el etanol es el etanol, que ya lo conocemos todos. Bueno, inhibidores CYP,
pueden tomar como cimetidina, ketoconazol y fluoroquinolonas. Hay muchos más, pero con esos tres como para que les sirva para hacer los ejercicios. Y les cuento, en esta parte de la cursada, no les vamos a pedir específicamente que se acuerden de los nombres, salvo que ese compuesto, que esa droga, por ejemplo, el fenobarbital, tenga importancia para el problema porque es un inductor. Pero no les vamos a pedir nombres, esto se lo damos como ejemplo, ¿está bien? Sí tienen que saberlo porque es justamente por sus características de inductor de citocromo. Pero después, en el segundo y tercer parcial, van a tener que acordarse muchos nombres que son horribles, lamentablemente de memoria, y bien, ¿sí? Pero bueno, la idea es que en la segunda y tercera parte van a tener que acordarse de memoria algunos nombres y algunos datos, como ser vidas medias, pero son pocos. La idea es que por lo general nos concentremos en una droga, que es la droga patrón de un grupo, y el resto lo nombremos así, por arriba. No les vamos a pedir cualquier vida media de cualquier fármaco, porque eso obviamente sería una locura. Bien, entonces ahora tenemos estos que se los doy como ejemplo, que les van a servir para resolver los problemas. Lo que les quería decir que la inhibición del sistema CYP se puede producir porque hay un compuesto inhibidor competitivo que se está uniendo también al mismo citocromo. De hecho, dos fármacos A y B que se metabolizan por el mismo citocromo van a competir entre sí, ¿sí? Por ese metabolismo y probablemente aumente la vida media, ¿sí? Ahora bien, eso es una inhibición competitiva, es un proceso que se produce, si se quiere, instantáneamente. La inducción no es lo inverso de la inhibición. La inducción requiere tiempo, requiere más síntesis de enzima, ¿sí? Requiere síntesis de proteína, porque requiere que se sinteticen más citocromos. ¿Está bien? Aumenta el número de citocromos, de enzimas metabolizadoras. O sea que ambos procesos no son lo opuesto, ¿se entiende eso, no? La inducción, si se quiere, es la respuesta del organismo a la presencia de un xenobiótico. ¿Sí? Pero para eso requiere que haya un aumento de los niveles de mensajero, un aumento de los niveles de proteína. Se entiende que eso lleva su tiempo, ¿no? Y puede ser inhibido por inhibidores de la síntesis de proteína. Transcripción de genes, bueno. En ambos casos, la vida media se ve modificada del fármaco que es metabolizado. ¿Por qué? Si está inhibido el CYP, ¿cómo va a ser la vida media? ¿Mayor o menor? Mayor. Y si está inducido, menor. Se va a metabolizar más rápido. Bueno, acá simplemente repetimos lo que es fase 1 y fase 2, los que implican oxidorreacción e hidrólisis fase 1, los de síntesis son fase 2. Bueno, ¿dónde ocurren? Los procesos en fase 1 pueden ocurrir en diversos lugares, pero en general en la fracción microsomal, o sea, la que está adherida a membrana, del hepatocito, la fracción que está asociada con membranas. Lo contrario, fracción soluble, que es la que está asociada con el citoplasma, ¿no? Bueno, también ahí, en esa fracción microsomal del hepatocito, ocurren las conjugaciones con ácido glucurónido. Mientras que las reacciones de fase 2 principalmente ocurren en la fase soluble o citoplasmática del hepatocito y no en la fracción microsomal. ¿Se entiende eso, no? La diferencia entre fracción microsomal y fracción... Bueno, eso ya lo saben ustedes de bioquímica. Ahora vamos a hablar una cosa de flora bacteriana del colon. Dijimos que los compuestos son metabolizados a nivel hepático, ¿en qué? Básicamente en una oxidación, una oxidorreducción y en hidrólisis, la fase 1 al menos, ¿no? Esos son los procesos que sufre un compuesto cuando es metabolizado en fase 1. Muy bien. Obviamente que los seres humanos y en general los animales y las plantas no tienen todo el sistema enzimático para hacer cualquier reacción. Por lo general nosotros hacemos más oxidaciones y menos reducciones. Las bacterias tienen una batería enzimática muy poderosa y pueden hacer reducciones que a lo mejor nosotros no podemos. A nivel del colon, la bacteria lo que puede hacer es lo que nosotros oxidamos, hicimos un metabolito más oxidado, volverlo a reducir y generar el compuesto original. O si hicimos una hidrólisis, ¿sí? Y el metabolito era un éster y lo dividimos en un ácido y en un alcohol, la bacteria puede volver a conjugar y volver a generar el compuesto original.
Porque tiene la batería enzimática que nosotros no tenemos, que permite esto. La flora bacteriana del colon, además de tener enzimas que nosotros no tenemos y de poder metabolizar cosas que nosotros no metabolizamos, tienen la propiedad, algunas de ellas, de que pueden revertir y transformar el metabolito en el fármaco original. ¿Eso qué consecuencias tiene? Si la bacteria a nivel del colon está volviendo a reconstituir el fármaco original a partir del metabolito, ¿qué va a pasar si es reabsorbido por la mucosa del colon? En vez de excretarlo a nivel del tubo digestivo, vuelve a entrar en circulación. Eso es lo que se llama circuito enteriopático. Circuito enteriopático, entonces, necesita que la droga o el metabolito sean, de alguna manera, vayan por bilis hasta el tubo digestivo. Es decir, pasen del hígado por bilis al tubo digestivo. En el tubo digestivo tienen que ser al menos una parte reabsorbidos y volver a circulación. Ese es el circuito enteriopático. Ahora, si al tubo digestivo fueron los metabolitos, solo las bacterias son capaces de reconstituir el fármaco original para que vuelva a ser ingresado a la circulación. ¿Está bien? Una cosa si el que sale es el fármaco original, que puede o no reabsorberse. Si se reabsorbe puede ser circuito enteriopático. Ahora, si lo que sale por bilis es el metabolito, y yo, por ejemplo, estoy tomando antibiótico y no tengo flora intestinal, ¿qué va a pasar? El metabolito puede o no reabsorberse. Si se reabsorbe, sigue siendo metabolito, nunca va a poder convertirse en fármaco de nuevo. Ahora, si están las bacterias, lo van a convertir en fármaco de nuevo y se va a producir el circuito. Entonces, no sé si se entiende el circuito cómo es. El circuito es un circuito. Va de bilis, va del hígado a bilis, de bilis va al tubo digestivo, el tubo digestivo se reabsorbe. La idea es que es el fármaco el que tiene que cumplir ese ciclo. Eso es un circuito enteriopático. Ahora, si el fármaco ya fue metabolizado, las bacterias en el tubo digestivo lo pueden volver a reconstituir y puede volver a entrar. Si no hay bacterias, no pasa nada. En el caso de algunos anticonceptivos, orales, está contraindicado tomar antibióticos, porque la vida media del anticonceptivo depende de la generación de ese circuito enteriopático, y para eso se necesitan las bacterias. Si no están las bacterias, no hay circuito enteriopático y la vida media disminuye y el anticonceptivo podría no tener eficacia. ¿Se entiende, no?